porque hace unos días me llegó una denuncia en Twitter. Me decían en Twitter, se las quiero poner sobre la mesa porque es importante exhibirla. Esto viene desde Oaxaca, así que póngamele mucha atención a lo que le voy a decir, porque con ese tipo de denuncias nos hemos encontrado muchas veces. Recuerdo que hice una denuncia similar en la UNAM, sobre la UNAM, y que lamentablemente al principio no había hecho eco y después empezó a hacer un eco importante. Aquí la tengo por acá, espérenme tantito, aquí está. Me llegó esta denuncia el fin de semana, de hecho, y miren, aquí tengo cómo un profesor me hace esta denuncia, profesor de la Universidad del Istmo, en donde denuncian particularmente a el rector de esta universidad, al rector cacique vitalicio del Sistema de Universidades Públicas de Oaxaca, SUNEO, y a la Universidad del Istmo, como una represalia. Ellos cometieron un acto en modo de represalia contra una maestra que defendió a alumnas que denunciaron acoso sexual por profesores de la carrera de Derecho y que fueron protegidos y encubiertos por las autoridades de la universidad. Posteriormente, los agresores fueron vinculados a proceso judicial en la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Pero esto ocurre en diciembre, ocurre en los primeros días de diciembre del año pasado. El gabinete de Alejandro Murat, el gobernador, se comprometió a reinstalar a la maestra que fue despedida por proteger y por denunciar el acoso, y esto no ha pasado. Modesto Seara Vázquez, que es el rector vitalicio por más de 32 años que ha estado en el SUNEO, y sus compromisos inconfesables con el padre del actual gobernador, han propiciado que no se cumpla la instrucción de la reinstalación de esta maestra, además de revictimizar a las alumnas y otros delitos que directivos han estado cometiendo como represalia en contra del trabajo de la profesora. Y para hablar de este tema, justo, quiero agradecerle infinitamente a la maestra que esté con nosotros, porque esto creo que es importante que se haga un eco. Tengo aquí a la maestra, la doctora Virginia Illescas Vela, profesora de Administración Pública de UNITSMO y defensora de derechos de las mujeres en el Istmo de Tehuantepec, que pues ella es la que justo está denunciando que se le han violado sus derechos laborales, económicos, de salud en plena pandemia, y ella también tiene medidas de protección de la Fiscalía contra 4 directivos. Maestra, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. También está con nosotros Luis Guerrero, profesor de la Universidad Tecnológica de la Mixteca del SUNEO, a quien también se le violaron varios derechos humanos y tiene varias denuncias penales contra directivos. Les agradezco a ambos. También por aquí está Nadia Paola, todavía no la veo, pero quiero empezar con ustedes para que me ayuden a explicar estas denuncias, qué es lo que está pasando. Entonces, les agradezco mucho que estén con nosotros y empiezo con usted, maestra Virginia. Sí, al contrario, muchas gracias, Meme Yamel, un honor estar en tu espacio, con tu auditorio, pues me siento muy honrada de este espacio que nos brindes. Efectivamente, como bien lo has dicho, estamos con esta problemática de esta represalia que hubo contra mí, en el extremo de la violencia que cometió Modesto Seara, que no es el único caso. Hay más de 15 denuncias, quejas de violaciones a derechos humanos en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, incluyendo esta queja, además de las denuncias en la Fiscalía. A mí no me despiden, realmente no me han hecho ningún despido, me suspendieron mis pagos, ellos dicen que me despidieron y me suspenden mis pagos desde el 13 de noviembre de 2020 y hasta la fecha. No me pagaron aguinaldo, no me pagan prestaciones. En plena pandemia hacen esta suspensión argumentando una cláusula del contrato, pero en realidad empiezan estas represalias cuando las alumnas rompen el silencio y se acercan a algunos profesores, algunas profesoras a que les apoyemos. Esto ocurre, la primera vez que arremeten contra una profesora es el 14 de febrero del 2020. Ella nos pide apoyo al maestro Héctor Ortega y a mí, y vamos en calidad de testigos. De ahí empieza la violencia más fuerte, que no empieza la violencia ahí, sino hay muchos años que nosotros nos refieren las alumnas que están sometidas a la violencia, al hostigamiento sexual.
en este 8 de marzo del 2020 vamos a las calles en conmemoración de esta fecha tan importante para hacer denuncia pública. El 9 de marzo también faltamos las mujeres, algunas mujeres al plantel y se nos descuenta como represalia el día, un día sin mujeres, y así fueron ocurriendo sistemáticamente la violencia, hasta que el 13 de noviembre del 2020, pues me suspenden mis pagos y hasta la fecha. Yo me reuní con el gabinete de Alejandro Murat, Francisco García, el secretario de gobierno, Juan Francisco Lira Vázquez, con Ana Colmenares de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, y hablé personalmente vía telefónica en esta reunión que ocurrió en noviembre del 2020 con el compromiso de Alejandro Murat de reinstalarme y sobre todo de atender la violencia sistémica que ocurre en estas universidades contra las mujeres. Consecuencia de esto, hay 2 profesores de derecho vinculados a proceso. Ellos 2 se les pidió la renuncia y con esto la universidad deslinda la responsabilidad que tiene y no ha hecho ni una sola declaración a favor de las víctimas. Modesto Seara no ha dicho una sola palabra para dar acompañamiento, para dar atención, para tener alguna postura acerca de esta violencia que ocurre en estas universidades, que como bien dices, él tiene 32 años de rector, y aquí también pues aprovecho este espacio para solicitar atentamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en atención a la supresión de cacicazgos en las universidades, si es una universidad pública, pues se revise este caso gravísimo. Ellos dicen, argumentan que esto es una campaña de desprestigio contra la universidad y contra los mismos profesores que ya están vinculados a proceso, Félix N. y José Guadalupe N. En la Fiscalía, y que es una campaña de desprestigio. Estos 2 profesores pidieron que se nos hicieran procedimientos administrativos en nuestra contra por haberlos desprestigiado, y bueno, ahora están vinculados al proceso porque se judicializó y se investigó el caso de las alumnas y se llegó a esta etapa de vinculación a proceso por hostigamiento y acoso sexual. Entonces, hay una violencia sistemática que es producto del sistema carcelario que hay en estas universidades. En estas universidades hay guardias armados. Cuando ocurre todo esto, Israel Flores Sandoval, que en ese momento era el vicerrector académico, da la orden del uso de armas de fuego contra mí y manda al abogado general José Luis Ayala, acompañado también de una empleada, para grabarme en mi domicilio, y llegan violentamente a mi domicilio. Entonces, a partir de esto, hay denuncias penales contra 4 directivos, Israel Flores Sandoval, Cora Silvia Bonilla, que fue quien encubrió en primer lugar a los agresores sexuales, les dio clases incluso frente a sus víctimas, José Luis Ayala, que es el abogado general y miembro del Comité de Ética, y Ulises Gaitán Casas, el jefe de Administración Pública. Y tengo medidas de protección, igualmente las tiene el maestro Héctor Ortega. Tengo medidas de protección de la Policía Estatal porque se consideró que mi vida está en peligro. A ese extremo hemos llegado. Y por supuesto, la atracción de este caso, dado que la Defensoría pues ya son 17 meses y no ha emitido la recomendación, la CONAVIM, la maestra Alanís, Fabiola Alanís, estuvo con nosotros en una reunión, la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados también estuvimos en una reunión, pues hicieron suyo, de conocimiento suyo este caso, exhortaron al gobernador a cumplir este compromiso de atención a la violencia y a mi reinstalación. También hicieron un extrañamiento por esta anomalía de 32 años en una rectoría. Son 10 universidades independientes una de otra, es decir, este hombre, Modesto Seara Vázquez, tiene 10 tiempos completos. Él dice que no cobra, que solamente cobra en una de las universidades, pero eso es independiente.
El tener 10 tiempos completos y tener 32 años la rectoría de las universidades, donde es un sistema de tiempo completo, los muchachos tienen que estar hasta las 7 de la noche, tienen que estar 5 años en todas las carreras, no pueden revalidar por este sistema de 5 años, no se pueden titular antes de 6 años, tienen además de los 5 años un propedéutico, están totalmente secuestrados. Y son una serie de anomalías en un sistema de educación superior, en un estado muy vulnerable por la pobreza, en un estado donde tenemos alerta de género y donde se han desarrollado prácticas durante estos 32 años que redundan en violaciones a derechos humanos, a derechos laborales, a derechos económicos, y ahora están vulnerando incluso mi derecho a la salud en plena pandemia, mi derecho a la vida. El riesgo que estamos corriendo, hay agresiones contra las alumnas que han denunciado, hay agresiones por parte de otros alumnos que están siendo incitados al odio y por parte de los profesores. Entonces, todo esto se ha documentado, tenemos evidencia, grabaciones, videos, las quejas que se han estado metiendo repetidamente, porque como esto no para, como no hay recomendación, como no hay acción del gobierno del estado, pues la violencia continúa y las alumnas, pues unas han tenido que desertar, otras se han tenido que callar y bueno, yo estoy pues prácticamente amenazada de feminicidio. La amenaza es un hecho, tanto que tengo estas medidas de protección de la policía estatal en este momento, Yamela, así está mi situación. Y bueno, hay otras violaciones también. O sea, están prácticamente en un estado de sitio por parte del rector cacique, 32 años estando ahí. Así Y es. me preocupa mucho lo que me estás mencionando, ¿no? O sea, están los alumnos, las alumnas han tenido que desertar. No solamente Sí. es ir y sufrir acoso, ¿no? Vas a estudiar y entonces te topas con maestros con acoso que te acosan y demás, para que encima nadie te proteja, nadie te cuide y cuando tienes a una persona que hace la voz, entonces le van encima. Y Claro. al final, me dices que estos profesores denunciados fueron vinculados a proceso, Sí. pero de ahí en fuera no se ha investigado nada más. O sea, ya todo es como de los vinculados a proceso, asunto cerrado, carpetazo, vamos a lo que sigue y ya cumplimos con nuestra responsabilidad, tan tan. No, ni siquiera eso, porque les pidieron su renuncia, los hicieron renunciar en lo oscurito para que la universidad diga, no, pues esos ni trabajan aquí, yo no tengo ninguna responsabilidad, ni investigué nada, ni nada de nada. O sea, sigan sus procesos penales afuera porque esos ya no son empleados de aquí. Nunca la universidad, ninguna autoridad, ni mucho menos el rector, ha salido a decir, sí, yo voy a actuar y yo me responsabilizo y yo voy a atender a las alumnas y le vamos a dar acompañamiento, jamás. No se ha dicho una palabra que no sea en contra mía, en contra de nosotros, del maestro Ortega y mío, diciendo que los queremos desprestigiar, que todo esto es una campaña de desprestigio contra estos profesores pobrecitos que ya están vinculados y contra el propio rector. Es un hombre que muy reconocido académicamente, eso no se está discutiendo, se están discutiendo otros elementos, puede ser mantener todos sus reconocimientos académicos todo el tiempo que quiera, pero no puede haber cacicazgos, 32 años, que tiene un reglamento a modo, él puede hacer su Santa Inquisición allá adentro, revictimizaron a las alumnas, las secuestraron, hicieron un comité de 8 profesores de diferentes carreras, las encerraron en la sala de la rectoría y con la queja que ellas habían, con su declaración que habían entregado a la defensoría en su mano, las interrogaron acerca de la veracidad de esos hechos, como si fueran una instancia de procuración de justicia, pero todo eso lo pueden hacer allá adentro. Con nosotros llegan en grupo a nuestros cubículos antes de que a mí me impidieran la entrada con esta policía armada. Llegaban a nuestros cubículos en grupo el rector, el abogado general, con la Silvia Bonilla, una secretaria filmándonos, pegando por toda la universidad hojas que decían que yo era peligrosa y que la defensoría había dictado medidas cautelares, lo cual es absolutamente mentira. Tenemos toda la documentación, dictó medidas cautelares a favor de nosotros y la universidad las negó diciendo que era un asunto laboral.
Ahora, como te digo, no estoy despedida oficialmente. La Junta Laboral no tiene ningún documento de mi despido. A mí no me han, yo no he firmado nada ni me han pagado ninguna liquidación ni nada. Es decir, están cometiendo más delitos en mi contra, aparte de negarme la entrada a mi centro de trabajo y me están negando mi salario y todas mis prerrogativas laborales. Pero pues esto forma parte de conservar la postura del poder. Si ellos admiten que hay violencia, si ellos admiten que me van a reinstalar, pues están admitiendo que están cometiendo una serie de violencias, de violaciones a derechos humanos, de ilícitos, y pues esto va a revelar, de hecho ya está revelando muchas otras circunstancias anómalas en estas universidades. Entonces, lo importante aquí ante la comunidad es mantenerse él en el poder, no decir nada, en lo oscurito que se vayan estos maestros y aquí no ha pasado nada. Así de grave es la situación. Ahora, permítame preguntarle a Luis, Sí, que también tenemos sí, acá. Justo me dicen y leía, ¿no? Que también sí. se le han violado varios derechos humanos y hay varias denuncias penales contra directivos. Luis, te agradezco mucho que estés acá. Cuéntame cómo ha sido tu caso, pues, porque no es un tema que tenga que ver con acoso sexual, como nos lo mencionaba, que viene ahí, digamos que el origen en uno, pero tú también has sido víctima de violaciones a tus derechos. ¿Qué es lo que ha pasado en tu caso? No te escuchamos, no sé si tienes el, parece que sí está el micrófono, pero no nos entra el audio. A ver si no, No, no se escucha. no. Si no, vamos a salir y volver a entrar, a ver si es posible, si lo podemos hacer de esa manera. Y también tengo en espera a Nadia, que todavía no hay ni cámara, ni audio, ni nada. Creo que también ha tenido problemas para conectarse. Pero en lo que se reconecta, Luis, ¿qué es lo que debería de pasar? ¿A quién le hacen esta exigencia? Ya recurrieron al gobierno estatal, Sí, ya hubo una sí. respuesta del gobierno estatal y no se respetó. ¿Cuál es la siguiente instancia? Sí, estamos solicitando la intervención de autoridades federales, por supuesto, tanto de las comisiones de equidad de género, también de la CONAVIM, de InMujeres, la intervención, porque aquí hace falta los reglamentos de la universidad, por supuesto que ni siquiera tienen la palabra género, no, eso no se observa aquí, mucho menos van a tener protocolos, no están alineados con ninguna regulación de la Secretaría de Educación Pública ni de programas de educación superior avalados por ninguna instancia. Entonces, debe la Secretaría de Educación Pública, hacemos un llamado a Luciano Concheiro para que intervenga. También hacemos un llamado para la destitución inmediata del rector Modesto Seara de estas universidades y que se sometan a procesos democráticos de elección de los rectores de cada una de ellas. Y también los programas educativos que no tienen ningún parámetro de modelo educativo. Modesto Seara dice que tiene un modelo del SUNEO, que le llama SUNEO, que en realidad no existe un SUNEO. El SUNEO no existe como una figura jurídica. Son 10 universidades independientes con un decreto de creación independiente, con un reglamento hecho a modo, donde el decreto de creación dice que el rector va a nombrar a los comités, el comité académico, el comité de personal, todos los comités los nombra él. Entonces, él nombrando a todas las autoridades internas, a los vicerrectores, a los comités, a todos los comités especiales que quiera, pues evidentemente todas las órdenes que hay de represión, de revictimización, de autoritarismo, de usurpación de funciones, todo lo hace él, lo supervisa él y no habrá autoridad interna que se niegue a cumplir estas órdenes. Por lo tanto, dentro de la universidad no hay ninguna posibilidad de democratizar el ejercicio académico en el nivel de educación superior que requiere tanto Oaxaca. El sistema de tiempo completo por 5 años, de 8 de la mañana a 7 de la noche, de todas las carreras, impide a los jóvenes tener
posibilidades de trabajar y estudiar. Están secuestrados y no se puede. También han impedido la entrada de estudiantes, sobre todo mujeres, madres de familia. Cuando llegan con sus hijos, les dicen que definitivamente no pueden entrar con niños y que no está permitida la entrada a menores a la universidad. Entonces, las madres de familia que pretenden estudiar aquí en esta universidad pública acaban yéndose. Aquí no vas a encontrar nunca alumnas que lleguen con sus hijos o que tengan posibilidades de un espacio para amamantar. Nada hay en estas universidades. Por lo tanto, convocamos a las autoridades federales de educación superior para que intervengan, regulen y se establezcan planes actualizados, reglamentos actualizados y alineados a la planeación nacional y sobre todo con perspectiva de género y el acceso a una vida libre de violencia dentro de estos espacios académicos. Para alumnas y también para trabajadoras, porque las trabajadoras están siendo amordazadas. No hay quien abra la boca porque yo soy un ejemplo de lo que puede pasar si alguien rompe en silencio. Entonces, como buen ejemplo, a mí me pusieron contra la pared para que nadie hable en estas universidades. Estamos pidiendo la intervención directamente del señor presidente para destituir al rector Modesto Seara y a todos los directivos que por él fueron nombrados y que han hecho el ejercicio de esta usurpación de funciones. Vamos a ver si ahora... Sí. Ajá, vamos a ver si ya sí. Podemos escuchar a Luis. A ver, háblanos, Luis. Si me escuchan ahora ahí. Sí. Ya ahora sí, lo logramos. Sí. Luis, sí. Cuéntame cómo está. Háblame fuerte, pero cuéntame cuál es tu caso. Es que, sí, discúlpame, es que estamos en lugares remotos aquí en Oaxaca. Bueno, algunos estamos muy aislados con la conexión de internet. Resulta que yo denuncié ante la Fiscalía del Estado, ante la Contraloría del Estado y ante Derechos Humanos una serie de actos ilícitos como el uso ilícito de recursos por parte del rector. Porque resulta que, te voy a platicar brevemente, que estas 10 universidades son organismos descentralizados estatales y cada una de ellas tiene un presupuesto independiente. Y dentro de ese presupuesto está el sueldo de un rector y de todas las autoridades y profesores. Pues resulta que cada universidad, en vez de tener un rector con un sueldo cada uno, tiene el mismo rector en las 10 universidades con 10 sueldos que puede cobrar. El doctor Seara dice que él no cobra, lo cual es mentira. Por muchos años estuvo cobrando más de 3 sueldos, imagínate que son 10 universidades, imagínate cuánto puede cobrar el señor. Yo hice esa denuncia, ¿por qué? Porque él se está enriqueciendo ilícitamente y a nosotros, como profesores e investigadores, nos está dejando sin recursos para proporcionarle a los alumnos lo necesario en los laboratorios, en las aulas, para poder inclusive darles becas. Y el señor todavía se da el lujo de tener una casa, así quiero que me escuches, una casa para él, amueblada, construida dentro de cada campus de cada universidad, donde el señor no va a pagar renta en ningún lado. Él llega a sus casas de cada campus y ahí se establece con su casa amueblada. Tiene personal que le haga la limpieza de la misma universidad en esas casas y lo atienden como un virrey, que por cierto, el señor es de origen español, es nacionalizado mexicano. El señor es todo un gran virrey y un gran cacique. Aparte, el señor puede cobrar lo que él quiera y hace sus negocios a expensas del dinero del pueblo de Oaxaca, construyendo cada universidad a su modo para que él pueda tener el control de las mismas. Y tiene el control tanto presupuestal como el control tanto de todas las contrataciones, todo. Y ha creado una serie de mafia, y así le llamamos nosotros, un grupo mafioso. Esto ya es un acto delictivo. Se asocian entre los mismos autoridades de cada universidad, junto con él, para hacer negocios y manipular los presupuestos. Y yo denuncié negocios ilícitos que él está haciendo junto con el vicerrector de la Universidad del Papaloapan, de donde yo estuve trabajando, utilizando el presupuesto de los proyectos de CONACYT, el presupuesto de PROVED, que es un programa que da dinero del gobierno federal para la investigación y para los profesores, utiliza ese tipo de recursos para coercionar
para robar, ¿sí? Y para ejercer su control absoluto. Yo emití varios documentos y denuncias, ¿y qué crees que sucedió? Pues como el señor es su propio jefe y le reporta al gobernador en turno, tiene un gran tráfico de influencias, el señor puede influir en detener todos los expedientes y todas las averiguaciones en el Ministerio y en la Fiscalía del Estado y dejar congelado todo. Y nadie lo ha investigado. Es lo peor de todo, nadie lo puede investigar. Porque tiene un vínculo hasta con los legisladores de cada legislatura que se cambia en el estado de Oaxaca. El señor hace pactos y hace negocios con ellos, seguir en el poder, cobrar su dinero y dar sus mochadas, así como lo escuchan. Mis compañeros y yo hemos denunciado esto, lo denunciamos a la Fiscalía del Estado, y resulta que también emitimos una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La firmamos 7 exprofesores. Bueno, en aquel entonces yo todavía era profesor. La firmamos y denunciamos todo esto. ¿Y qué crees que nos contesta el presidente? Pues que el problema es de Oaxaca y Oaxaca lo tiene que resolver. Y entonces nos meten de nuevo ahí a ese mismo problema, no podemos recurrir. ¿Por qué? Porque todo el proceso está detenido y oculto. El señor tiene tráfico de influencias a ese nivel. Entonces no podemos actuar en la justicia. En Oaxaca, desgraciadamente, no existe en ese sentido, en muchos sentidos. Hay mucha corrupción y mucha impunidad. Este es un gran ejemplo de ello. El señor puede correr a mi compañera Virginia porque denunció a sus mafiosos compañeros de equipo, y el señor la despide con toda facilidad y protege a todos sus allegados. Aquí en el caso de la Universidad de Papaloapan, donde yo estuve trabajando, igual. Protege a sus allegados, hacen mal manejo de recursos, se roban dinero de los proyectos de investigación y tenemos pruebas de ello. Yo lo emití ya. También metimos pruebas de todas sus casas que tiene, de todo su mobiliario que tiene el señor. El señor, aunque sea académico, que incluso yo también lo cuestionaría, y tenemos evidencias de que el señor, aunque sea SNI honorable, miembro honorable de SNI, nivel 3, el señor es dueño de las universidades y puede publicar lo que él quiera, libros que él puede, porque es dueño de su propia imprenta editorial. ¿Cómo puede ser que alguien, un académico, pueda ser un nivel de investigador cuando, pues, obviamente, él tiene su fábrica para producirlo, ¿no? Y es cuestionable sus trabajos, yo los puedo cuestionar académicamente también. Todo esto ha originado un verdadero nicho de corrupción, un nicho de impunidad y un nicho de lo que le llamamos casgo académico. Las universidades del SUNEO, que se supone que estas 10 universidades pertenecen a un sistema de universidades estatales que se llama SUNEO. Ese sistema supervisa a esas 10 universidades. ¿Y quién crees que está a cargo de ese sistema? El mismo rector de las 10 universidades, el mismo 10 veces rector. Señora, ¿tú crees quién es su jefe? Pues nadie, ni siquiera la Subdirección de Educación Media Superior y Superior del Estado tiene injerencia en estas universidades. El señor puede hacer lo que usted puede castigar la libre expresión y la libre cátedra de nosotros los investigadores a su gusto, a su modo, a través de su cacicazgo. Y puede orillarnos, a algunos los ha orillado a renunciar, a otros los ha amedrentado y amenazado. Mi compañera Rebeca fue incluso amenazada con armas de fuego, porque el señor todavía, por muchos años, desde que ha estado de cacique, lo dejó de hacer cuando lo denunciaron, estuvo utilizando la policía del Estado para intimidar a profesores en las universidades. Esa policía armada entraba a las aulas y llegó a amenazar a profesores, y llegaron a sacar a profesores también por quejarse y estar en contra de su ideología retrógrada. Como académico, como rector, entre comillas, yo lo cuestionaría como rector, el señor realmente es un criminal. Y yo aquí estoy denunciándolo y lo he denunciado. Hemos utilizado todas las vías conforme a derecho para hacerlo, que lo lleven a la justicia y a todos sus subcaciques, a todos sus grupos de delincuentes mafiosos,
los hemos ya denunciado y todo está detenido. Derechos Humanos del Estado no ha hecho nada, de la Defensoría de la Defensoría de Derechos Humanos para los pueblos de Oaxaca no ha hecho nada, la Fiscalía mucho menos, tampoco la Contraloría, ni incluso la legislatura. Entonces estamos en un problema verdaderamente alarmante. No es posible que en pleno siglo XXI tengamos una educación superior al estilo del siglo XV, casi. O sea, el señor quiso implementar un modelo educativo, según él, de universidades, y si tú lees su libro, yo te voy a pedir que te lo voy a mandar, tú lees sus libros que ha publicado acerca del modelo de universidades que él tiene, y tú te vas a dar cuenta el tipo de raciocinio y de ideología fascista y ideología de discriminación. El señor ha cometido actos de discriminación no solamente racial, discriminación social, porque muchos de lo que se suponía las universidades eran para las comunidades más desprotegidas, aisladas, para los pueblos de Oaxaca, para volver a rescatar a esas personas que no pueden estudiar, pues resulta que son las que son más discriminadas. Y entre ellos nosotros, hasta los morenos, fíjate. Entonces, yo tengo mucha evidencia de todos los actos de corrupción, uso ilícito de recursos, discriminación que ha hecho Modesto Seara y que ha estado haciendo por años. Y necesitamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya intervenga, porque este señor está violando el artículo 3º constitucional sobre la educación. Está violando que toda la educación debe ser democrática, y el señor está apoderado de la educación superior de Oaxaca. Tenemos que ponernos ya a aplicar la ley en Oaxaca y recuperar las universidades públicas que son del pueblo de Oaxaca, no de un cacique racista y un cacique que sea corrupto, que sea mentiroso también, que sea apoderado de ellas. O sea, en resumen, si ustedes están en contra de él, de su ideología, lo denuncian o hacen algo que se salga del cuadrado en el que el rector ha puesto y ha vivido los últimos 32 años de su vida, son denunciados, los corren, o sea, sufren todo tipo de irregularidades, arbitrariedades y todo tipo de violaciones a sus derechos laborales y demás. ¿Estoy en lo correcto? Así es, a mí me impidieron dar clases precisamente porque yo a mis alumnos, yo soy egresado de la UNAM, de una universidad pública, y sé lo difícil que es estudiar en universidades públicas. Y yo enseñaba a mis alumnos muchas cosas, entre ellas a ser críticos y analíticos, obviamente dentro del marco del derecho y de la legalidad. Y, sobre todo, manifestamos las irregularidades que se estuvieron dando y que se siguen dando. Y el señor lo que hace es, obviamente, despedirnos. Yo tengo ahí documentos de mi despido y así me está despidiendo nada más por haberlo acusado con el presidente. Así de simple. Y el señor lo hace con una facilidad. Yo tenía más de 12 años trabajando en esa universidad y puedo demostrar que tengo trabajo que me respalde. Alumnos que me han reconocido y yo he dado mucho de mi trabajo por ellos. Y aún así, el señor tiene la facilidad de despedir a mucha gente. Muchos compañeros profesores mucho mejores que yo, de muy buen nivel, han sido despedidos porque el vicerrector, por ejemplo, de la Universidad del Papaloapan, Héctor López Arjona, es un verdadero aprendiz de ese caciquismo. Lo que hace, obviamente, pues sí, es reprimir todo ese tipo de acciones y, obviamente, para mantenerse en su puesto, porque él no tiene la capacidad ni siquiera académica, el señor no tiene ni el currículum necesario para llenar un puesto como ese. Se lo ganó a pulso, con pura demagogia y con pura nepotismo. Entonces, lo que hace, obviamente, pues sí es bloquear nuestros proyectos de investigación, bloquearnos nuestros proyectos con vinculación con los municipios, por ejemplo. Me estuvo bloqueando muchos proyectos, pese a que yo tenía y tengo todavía muy buenas ideas para el desarrollo de muchos proyectos, como muchos de mis compañeros, y el señor se da el lujo de bloquearlos. Y como tienen esa parte, el problema radica en que tienen esa impunidad y tienen ese tráfico de influencias a nivel Estado. Estamos hablando a nivel de Estado. Inclusive aquí en la Universidad de Papaloapan también ha habido actos de hostigamiento hacia alumnas y el vicerrector también ha protegido hasta jefes de carrera que han hostigado a alumnas.
Y lo que hacen, obviamente, pues es que las alumnas lo que hacen es renunciar, las obligan, las presionan, las coercionan. Y es un sistema, como lo dijo Virginia, ya es un sistema de violencia en muchos sentidos, donde se fomenta la discriminación, sobre todo ideológica y social, donde no impera la libertad de cátedra, no existe una universidad en realidad. El señor ha inventado, también ha falseado información, yo también lo denuncié y lo vuelvo a denunciar. El señor miente en sus informes, cada año emite un informe que lo publica en las páginas de las universidades, tú lo vas a poder corroborar, se llama La Verdad de los Hechos, y la verdad de los hechos es que el señor miente, pone información falsa de publicaciones que según realizan ciertos profesores pseudo investigadores que protege él, que nunca se publicaron. Él se luce o dice que hay institutos en cada universidad, cuando no son institutos fantasma, yo también lo denuncié, son institutos fantasma y lo puedo sostener y demostrar, no existen, pero el señor dice que hay institutos, que hay mucha investigación, claro, pues sí hay investigación, pero no es por él, es por algunos de nosotros que tenemos todavía esa posibilidad de gestionar recursos en CONACYT, pero resulta que tenemos que ceder a lo que ellos digan, porque cuando llega el recurso de algún proyecto de investigación, pues el señor le echa el diente, así por decírtelo así, le echa el colmillo y pues le saca dinero de ahí. ¿Para qué? Para solventar su falsedad de un modelo retrógrada, en un modelo de universidades que está totalmente desatinado de lo que es la realidad de Oaxaca. Necesitamos rescatar esas universidades para el pueblo de Oaxaca. El señor no puede seguir viviendo de ellas porque es un vividor y un corrupto vividor lo que está haciendo, se está enriqueciendo de ellas. Tenemos evidencia de negocios a un nivel más alto y eso te lo podemos dar todavía más información. Hay mucho que ver, necesitamos que México vea que en Oaxaca y en todo el país no hay ningún caso como este. En toda la historia de nuestro país, en cuanto a universidades, este es el único caso donde 11 universidades pertenecen a un señor que se dice ser rector de las 11 veces rector, con 11 sueldos que no se haga, porque ahí está el presupuesto, ¿sí? Quedó mal que lo maquillen y que como cobre el señor, pues eso es lo que enmascaran en el gobierno del Estado. Nosotros tememos por nuestra seguridad, tememos por nuestras vidas, porque el señor puede con toda impunidad hacer lo que le hizo a Virginia, lo que nos ha hecho a nosotros, amenazarnos y incluso pues atentar contra la integridad física. Quiero rescatar algunos comentarios, por ejemplo, la doctora Valdés Colbert dice, todo es cierto, trabajé ahí y el rector es sumamente racista y carcelario, tanto para alumnos como para profesores. Hay preguntas, evidentemente, como la que hace Guadalupe, ¿no? Y esto que tiene que ver con el presidente Osaida, ¿no? Que nos dice, porque es un asunto federal, es una escuela autónoma estatal. Les repito, ¿por qué se convierte en una relevancia? Porque ya hubo un posicionamiento por parte del Estado y el Estado no ha hecho nada, ¿no? O sea, como decir, reinstalen a la maestra, pero pues no podemos hacer más. Entonces está el posicionamiento y el rector, con todas las que tiene, digámosle así, dijo, no quiero. Entonces se quedó prácticamente con las manos cruzadas y dijo, así no son las cosas. Por último, quiero agregar a esta conversación a Nadia Paola, ella es alumna de estas universidades y quiero preguntarle justo su experiencia. Creo que es importante, tenemos las vertientes de los denunciantes, 2 maestros, pero también tenemos a una alumna. Creo que es muy importante poderlo, ahorita se nos cayó el enlace con Nadia, vamos a ver si se puede reconectar, pero para ya ir concluyendo, justo quiero que ustedes, ya se conectó Nadia de nuevo, parece que ya anda por acá, está intentando ingresar, la dinámica es justo que Nadia nos dé su punto de vista, qué es lo que ella ha vivido, cómo lo ha vivido, para poder completar todo esto. Nadia, muy buenas noches. Nada más ahí sí le quitas el mute al micrófono y ya para que te podamos escuchar y que nos cuentes a ti cómo te ha pasado esto, cómo estás. Cuéntame, ¿cuál es tu versión sobre esta denuncia, Nadia? Hola, buenas noches. Bueno, ahorita soy exalumna. Sí, cursé 1 año y medio en la Universidad del Istmo Campus y pues no puedo decir que fue una buena experiencia, al contrario.
yo creo que viví la peor etapa que pude haber vivido durante todos mis estudios ahí, principalmente porque en una ocasión, por un problema de salud que tuve, no pude ir a una clase y en esa escuela, no me dejarán mentir, se lleva un programa que es un control de lectura para que tengas acceso a hacer examen parciales o unidades. Tienes que leer un libro y redactar un resumen o lo que te ponga el encargado de esa área. Como un trabajo extraescolar, ni siquiera fue escolar, nos pidieron que nos quedáramos ese día al finalizar las clases, después de las 7 de la noche, para que nosotros registráramos el libro. Como yo no fui ese día, yo no pude ir, no registré mi libro, sin embargo, saqué mi permiso en su momento. Al otro día yo asistí a la escuela y me acerqué a la maestra Cora Silvia Bonilla, quien era la encargada, y le expliqué mi situación. Me dijo de que una estudiante no se puede enfermar y de que por el hecho de no registrar mi libro no iba a tener examen a las evaluaciones de todas las materias. Entonces, bueno, el SUNO tiene un programa que pues perder un parcial, una unidad, es mucho problema, prácticamente repruebas, y reprobar todo el semestre, todas las materias. Para mí, pues yo le dije que no era posible, expliqué mi situación y me dijo que no había más. Entonces me dirigí con el jefe de carrera, en ese entonces era Israel Flores, y él me dijo de que lo sentía mucho, pero él no podía pelearse con una compañera de trabajo por una alumna. Entonces yo dije, ¿a quién acudo? No tengo más. Casi que yo fui y le rogué, ¿sí?, a la maestra y le dije que por favor me permitiera hacer el examen, que no era culpa mía, que yo tenía mi certificado médico, tenía mi permiso de la misma universidad, y ella accedió, pero me negó el acceso a su materia. Y de alguna u otra forma, en alguna ocasión cuando yo estaba en clases, cuando yo me presenté al examen, porque todavía me presenté con pues ahora sí que con la esperanza, puedo decir, de que ella dijera, bueno, está bien, puedes hacerlo. Pero no, tajantemente se paró frente a todo el grupo y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Sálgase, usted no tiene derecho al examen. Me salí y cuando yo la fui a ver a su cubículo para hablar con ella, no para pedirle que me diera acceso al examen, o sea, yo ya me había hecho la idea de que no podía hacer ese examen, pero le dije de que me quería empezar a preparar para los ordinarios, para los exámenes que vinieran a futuro, y que si me podía dar fuentes. Entonces la maestra literalmente me dijo, ¿es que tú no entiendes? Señora, tú no debes de estar acá, este no es un lugar para ti, vete, tú no sirves para estar en esta escuela. ¿Que no te das cuenta? Mejor vete a tu casa, deja de perder el tiempo, porque yo me voy a encargar de que no pases. Y así fue, me llevó hasta el examen especial y no lo pasé, según ella. Bueno, hice todo lo posible, estudié demasiado y pues ahora sí que en mí no quedó. Cuando se hace un examen especial ya no solamente es el maestro, sino que ponen 2 sinodales más. ¿Y qué hizo la maestra? Bueno, buscó a 2 amiguísimas de ella y las metió como sinodales. Y bueno, por esa situación yo causé baja de la universidad. La maestra se encargó de hacerme creer a mí de que yo no servía para estudiar, de que yo no servía como persona, de que yo no era nada, de que yo no era nadie. Y entre estas un montón de cosas más. Cuando yo le comenté a mi mamá de la situación, mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija? Recursa a la materia, no hay ningún problema. Pero yo dije, no, porque ya para qué. Mi mamá, mi papá, pues hacían un gran esfuerzo porque yo no soy de Ixtepec, yo soy de Unión Hidalgo y tenía que rentar allá. Entonces ellos hacían un esfuerzo en pagar renta, luz y agua. Aparte de los gastos que tenían en casa, tenían que hacerse cargo de mis gastos. Y para que yo estuviera reprobando, entonces yo sí me sentía muy mal como persona, como estudiante. Y bueno, yo llegué a creerme las palabras de la maestra.
Cuando mi mamá me dijo que si yo quería estudiar otra carrera, yo le dije que no, porque no servía. Me dijo, mamá, ¿cómo crees? Yo salí de la prepa con un promedio de 9 y mi certificado de preparatoria lo puede comprobar. Y llegar allá y reprobar, yo en mi vida había reprobado y me encontré con esa situación. Entonces yo sí me sentía muy mal y le dije, no mami, es que mira, así, así. No, hija, dice ella, claro de que puedes. Yo tuve que tomar terapia para superar eso. En su momento, cuando yo me salí de la universidad, la única maestra que en una ocasión me vio y se acercó fue la doctora Virginia y me dijo, ¿qué te pasa? Ya no era mi maestra, ella me dio clases en el primer semestre, en ese entonces ella ya no era mi maestra. Sin embargo, al verme se acercó y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y cuando yo le conté la situación, me dice, no, ¿cómo crees? Tú sí eres alguien, tú sí vales mucho, no te creas eso. Mira, me dijo, si tú crees de que acá no puedes, si tú crees que la maestra tiene razón, mejor, pues entonces inténtalo, no te quedes así, inténtalo en otro lado. Y así fue. Actualmente yo ahorita estoy en el sexto semestre de la carrera de energías renovables en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Y pues yo estaba enamorada de la carrera de Derecho, pero ahorita yo ya me veo trabajando en un campo de panel solar, me encanta la energía fotovoltaica. Entonces, yo podría decirle de que lo mejor que pude haber hecho es salirme de esa universidad, porque únicamente encontraba maestras como Cora Silvia, quien ahorita es rectora. Y entonces, pues no, perdón, aclaro, es vicerrectora ahorita. Cuando sacaron a Israel, quien en ese entonces acabo de mencionar, él era jefe de carrera y fui a verlo, que tampoco me pudo apoyar. Entonces, cuando este señor sale, ella se queda como vicerrectora. Imagínense qué clase de directivos tiene esa universidad. Pues, cuando yo estuve ahí, los horarios eran verdaderamente malos hasta la fecha. Los alumnos estudian de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. No tienen tiempo, o sea, no hay un alumno que diga voy a trabajar y voy a estudiar, porque no se presta el horario para eso. Yo cuando inicié a estudiar acá, yo podía trabajar, trabajé hasta que inició la contingencia, estuve trabajando en una gasolinera donde empecé como despachadora y con el tiempo me pude hacer de experiencia, llegué a ser administrativa de la gasolinera y pues bueno, aquí estoy, ya estoy en sexto semestre, he superado todo lo que la maestra en su momento me dijo, pero si yo hubiera seguido ahí, no sé cómo estaría, quizá sometida como los demás están ahorita, porque solamente había maestros como ella, maestras mujeres que solamente tenían sus ideas. Ella creo que las personas que no tienen esas ideas las sacan, las corren o hacen que se vayan, no sé. Y los hombres, bueno, los hombres son bien misóginos en esa institución. Había un maestro que hasta la fecha labora ahí y él decía que las mujeres conseguimos todo lo que queremos con el simple hecho de ser mujer, porque con que nos pongamos bilé en los labios y traigamos una blusa escotada y una minifalda, nosotros podemos conseguir todo lo que queramos. Sin embargo, los únicos inteligentes en este mundo eran y son y serán siempre los hombres, porque si un hombre quiere escalar y quiere llegar lejos, él tiene que hacerse de inteligencia, tiene que usar sus capacidades, y las mujeres no, las mujeres solamente necesitan astucia, que la mujer no es inteligente, la mujer es astuta. Así decía él, y siempre se pasaba diciendo que sus alumnas son sus musas, sus alumnas son ¿Y cómo se llama sus inspiraciones. Se llama Gabriel Soto. En una ocasión estábamos en clase, él nos daba introducción, nos daba una materia metida en derecho, porque en los primeros semestres se llama más tronco común, y entonces él nada que ver con derecho, él llegó a platicar de que cada vez que tiene un encuentro íntimo con una persona distinta, le salen granos en sus genitales, y nos lo dijo a nosotros, como alumnos, como alumnas.
y se la pasaba diciendo un montón de cosas. Y entonces, pues este es el tipo de maestros que hay ahí. Algo que mencionó la doctora Virginia, y muy cierto porque yo fui testigo, tenía una compañerita que es madre de familia, su esposo es militar y ella tenía 2 hijos. Entonces al niño más grande lo dejaban cargado con una vecina, me parece, pero al niño más chico, que tenía 5 años, 6 años aproximadamente, no lo podía dejar encargado, pues el niño tenía que estar con ella. Se lo llevaba ella a la universidad. Y en una ocasión le dijeron de que, una maestra le dijo de que no podía llevar a su hijo porque era una escuela, una universidad, no era un preescolar, que lo metiera a una guardería. Y si no podía meterlo a una guardería, si no quería, entonces que dejara de ir ella a la escuela. Y lo peor de todo es que esto sí se lo dijo la maestra, pero después, cuando ella no llegaba, las maestras y los maestros decían, ¿por qué dejan que traigan a su hijo? Metan un oficio, fírmenlos todos, para que le prohíban traer a su hijo, porque el niño los distrae, porque el niño esto. Y empezaba a meter ideas. Antes de que el oficio se hiciera, antes de que mis compañeros en ese entonces firmaran el oficio, la señora dejó de ir a clases porque ya no tenía quien le cuidara a su hijo. Y por eso ella no estudió. Cuando salimos a comer de 1 a 4, y cuando entre el horario de clases, aparentemente tienen 1 hora libre los alumnos, no los dejan entrar al aula, los dejan fuera. Y todas las aulas, normalmente, sobre todo cuando es tiempos de comidas, se cierran con candados. Si el alumno quiere sentarse, se tiene que sentar en el pasto, en la banqueta de los salones. No pueden entrar al salón, no está permitido. Y yo siempre, en una ocasión hasta hice esa observación, porque para mí es algo que sí es muy alarmante, porque esas escuelas están llenas de árboles, de pasto, y bueno, y es un terreno muy, muy, muy grande donde se encuentra. Entonces, siempre hay animales como serpientes, como es. En una ocasión estábamos ahí y mataron una cascabel en la escuela. Y bueno, yo considero de que el no dejar pasar a los alumnos a estas áreas de los salones es muy delicado, porque desafortunadamente pues se pueden topar con un alacrán, una serpiente, y pueden sufrir daños de salud, pero aún así ellos decían de que no estaba permitido y no lo dejaban, no nos daban acceso. Los guardias portan armas, y en cuanto al reglamento, no dejaban. Recuerdo que en una ocasión llegué y un compañerito muy humilde estaba discutiendo con el guardia, y yo me acerqué. No lo dejaron entrar con guarachos. El chico traía un par de guarachos de cuero, de piel, y el guardia le prohibió la entrada porque tenía que traer a fuerzas zapatos. Y en una ocasión igual a mí me pasó, llevé un short y tampoco me dejaron entrar a la escuela porque el reglamento lo prohibía. Y cuando yo cuestioné a un maestro sobre esta situación y le dije, oiga, profesor, yo llegué tal día con un short y no me dejaron entrar, ¿por qué? Uno puede ser libre de vestirse como quiera, soy mayor de edad. Entonces él me dijo de que se prohibía usar minifaldas y shorts porque las mujeres provocábamos a los maestros y a los hombres. Esa fue su respuesta del maestro. Y entonces yo la verdad, cuando me enteré de lo que pasó con la doctora Virginia, yo no tenía comunicación con la doctora Virginia. Cuando yo me fui de la universidad, ella me dio un correo electrónico porque es muy reservada con sus datos, y me dijo, cualquier cosita que pase, búscame. Y cuando vi esta situación, que fue ya casi 1 año después, o medio año, no recuerdo bien, yo le escribí y le dije, doctora, ¿qué está pasando? Leí esto. Y me dijo, sí. Entonces me empezó a platicar y yo le dije, no, yo estoy con usted.
desde que eso empezó. ¿Cómo no voy a apoyarla? Fue la única que me apoyó cuando yo estuve ahí. Se han dicho un montón de cosas de la doctora Virginia, pero no es cierto. Yo he comprobado la calidad de persona que ella tiene y pues da impotencia saber y ver de que una persona como ella esté involucrada en estos temas, porque es que en realidad es una gran persona. No, ni siquiera debería de estar metida ni siquiera en la mitad de los problemas que tiene ahorita, porque no lo merece. Es una persona que por ayudar, que por proteger, está viviendo la situación que está viviendo, y no solo ella, con el tiempo, a los lugares, a las estancias, y en los programas donde hemos estado, así como este, he conocido otros maestros, como el que está presente ahí, igual, que igual que ella, han sufrido muchos acosos laborales, han tenido muchos problemas de este mismo sistema de estudio, y entonces yo me pregunto, ¿qué clase de estudiantes, qué clase de profesionistas están formando? A puras personas que se van a dejar llevar por la corrupción, o ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que las maestras, siendo mujeres, apoyen el abuso sobre la misma mujer? Somos mujeres, deberíamos apoyarnos unas a las otras y no estar viviendo mucho menos apoyando una situación como esta. Hablando de mujeres, ahora hablando de calidad de persona, ¿qué calidad de persona tenemos si apoyamos cosas como estas? Si apoyamos que corran a compañeros de trabajo. En mi caso, yo fui testigo de una compañera que vivió acoso sexual. Ella presentó la denuncia. Cuando la doctora metió mi queja, quisimos meterla como una denuncia, pero dijeron que no procedía. Entonces, se anexó como un testimonio, como un testigo, como una queja a la denuncia de esta compañerita. Desafortunadamente, cuando salió el primer oficio, cuando se dio a conocer que nosotros estábamos con la doctora, empezamos a sufrir acoso. Decían de que los mismos compañeros de la universidad nos decían de que si no estábamos en la universidad era porque no habíamos podido estar, de que no era porque nos hubieran sacado, y que pues que éramos unas ignorantes y que nada más era de coraje y un montón de cosas. Hacia mi persona, que pues yo vivo en Unión, esta chica que vivía en Ixtepec, a ella se la topaban en la calle y le gritaban cosas muy feas. En una ocasión ella me habla llorando y me dice, es que me acabo de topar a estas compañeritas, Dunamis, se llama la chica, que venía acompañado del maestro Soto, y me gritaron que soy una puta, los dos. El maestro se rió y ella me estaba gritando. Iban en el carro del maestro. La chica, desafortunadamente, por miedo a su integridad, pues, abandonó, desertó, ya no quiso seguir con nosotros. Y ella dijo de que mejor ya no iba a seguir con la denuncia porque ella tenía miedo. Actualmente ella, pues, ya se casó, ahorita tiene un bebé de meses. Y ahorita, pues, ella dice que ahorita ya no soy yo nada más. Ya está mi hijo y está mi esposo. Y pues sí me da miedo de lo que nos pueda pasar. Cuando la maestra mete y yo soy testigo de esta chica, a mí me escribieron maestros de la UNISMO. Me escribió un maestro que se llama Hernán, que nunca me dio clases. Es más, yo no sabía que era maestro de la UNISMO. Me enteré porque en una conversación salió a reducir su nombre y yo le dije a la doctora, ¿es Hernán? Y le dije el apellido. Sí, le digo, pues me mandó mensajes por Facebook, tenemos las evidencias. Me preguntó si yo había estudiado en la UNISMO. Yo, como no conocía al señor, ni siquiera contesté los mensajes. Me bloqueó de un Facebook o dio de baja el Facebook y me manda mensajes de otro Facebook y me dice, hola, ¿y por qué me escribe, señor? Ahora, no solamente fue él, quien en ese entonces era mi compañero, que se llama Samuel, también me escribió y me dijo, nunca desde que salí me había escrito.
Y se me hizo muy extraño porque él me manda mensaje a las 12 me parece de la medianoche y me dice, hola, ¿cómo estás? Y a esa hora no es hora de platicar. Y entonces yo le pregunté, estoy bien, ¿y usted? Y entonces él me saca a reducir el tema y me dice, oye, ya te enteraste que la doctora Virginia y que andan ahí haciendo problemas. Entonces yo le dije, no, la verdad no, ni siquiera me había enterado. Y me dice él, pues se me hace muy extraño que no sepas si tú fuiste testigo del testimonio de Alma. Entonces yo me quedé sorprendida, cómo un alumno tiene acceso a documentos que, por ejemplo, en este caso solamente involucraban al maestro y si acaso a la universidad. Okay. Entonces, ¿por qué los alumnos tienen acceso? Y como esa situación, muchas más. Cuando yo le conté a la doctora todo esto y tenemos todas las evidencias hasta la fecha, ella me dice, ¿sabes qué? Voy a meter un oficio, voy a meter una queja, voy a presentar para pedir medidas cautelares para ti. Fueron negadas porque no procedían como una denuncia. Yo no tengo medidas cautelares, de hecho, este es el segundo programa en donde yo doy mi rostro. Okay. Yo no daba mi rostro si usted quiere, por miedo, pero pues ya basta, es que ya basta, o sea, si seguimos así, nunca vamos a salir de donde estamos. Y la verdad es que, pues yo, como se lo dije a la doctora, yo sé cómo es ella, yo la conozco, y pues tampoco está bien. Yo no tengo que temer, porque yo sé que no estoy diciendo mentiras, estoy diciendo verdades, estoy únicamente contando lo que yo pasé, lo que yo viví, y pues la verdad, no temo por esa parte. Y pues, yo por eso ahorita muestro mi rostro y no tengo ningún problema con ello. A pesar de que pues yo ni siquiera estoy protegida, a pesar de todo eso, no tengo problema. Mi apoyo siempre va a ser hacia la doctora Virginia. Y en verdad, yo como lo dije en una ocasión, yo espero de que las personas que tengan alcance a esto lo apoyen, porque pues si ustedes le conocieran a la doctora más a fondo, se darían cuenta que es una gran persona. Y es que estamos hablando de una doctora, estamos hablando de maestros, no estamos hablando de licenciados. Entonces, yo creo que las universidades como estas, pues necesitan de ellos. Ellos no necesitan de esas escuelas, porque es muy fácil irse a otro lugar y ganar quizá mejor, tener una mejor calidad de vida. Y entonces ellos están aquí luchando por una buena causa. Entonces, por favor, apoyemos y no dejemos que esto se quede así. Te agradezco mucho, Nadia, te agradezco mucho lo que nos estás diciendo y les agradezco mucho a los dos, al profesor Luis y a la maestra Virginia. Les agradezco muchísimo que nos hagan esta denuncia en este espacio. Hay que darle seguimiento. Tengo entendido que ya diputadas en el estado de Oaxaca están pidiéndole al gobierno que atienda las denuncias particularmente, y es que justo el tema es una situación que inicia en el estado pero que necesita cobrar una relevancia nacional para que se pueda resolver, ya que pues al rector le ha valido un soberano y reverendo cacahuate lo que el Estado haya pedido para que se haya dentro de la institución. Les pido que sigamos en contacto para mantener estar siguiendo el caso de cerca, ver qué es lo que pasa, y si me pueden mandar, me decían ahí que tienen algunas pruebas, si me las pudieran mandar para que podamos generar la nota, generar la investigación completa, se los voy a agradecer muchísimo, porque eso nos va a dar un complemento muy, muy grande. Les repito, muchísimas gracias por estar con nosotros, explicarnos y hacer esta denuncia. Gracias por esa valentía y gracias por romper el pacto. Bien dicen por ahí, es romper el pacto, pero más allá es alzar la voz, no quedarse callados. Les agradezco infinitamente y les mando un abrazo enorme hasta el estado de Oaxaca.